Vamos ahora con un caso que, de acuerdo con documentos y testimonios obtenidos, pues todo indicaría estaríamos frente a un grosero hecho de injerencia desde el Congreso de la República. ¿De parte de quién? Del congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, actual presidente de la Comisión de Fiscalización. Resulta que en los meses de noviembre del 2016 y hasta marzo del 2017, desde su despacho, Becerril envió unos oficios. Uno dirigido a la presidenta de la Corte Superior de Lambayeque, otro al ministro del Interior y un tercero incluso al jefe de la policía, ¿no? Al director general de la policía. En todos los casos, preocupado, dice él, ojo, por su región y porque es un tema social, que es como quiera parecer, pero lo real es que ahí había un interés personal vinculado a una cooperativa, en este caso, la cooperativa Pucallá. Karina Novoa y Jimmy Rodríguez nos lo cuentan todo. Un congresista fujimorista usando todo su poder. Señora Ana Elizabeth Sales Castillo, presidenta de la Corte Superior de Lambayeque, de mi mayor consideración, doctor Héctor Becerril Rodríguez, congresista de la República. Cuando nosotros hemos conseguido una paz y una tranquilidad, yo no entiendo por qué es que este congresista mete sus narices en Pucallá cuando a él nadie lo ha invitado. Él debe dedicarse a defender el país y a defender los derechos del Perú, y menos estar metiéndose en Pucallá. Documentos firmados por el congresista Héctor Becerril, dirigidos al Poder Judicial, al Ministerio del Interior y al director de la Policía Nacional para acelerar un proceso judicial, inclinando la balanza hacia uno de los lados, con logos del Congreso y rótulos incluso de la Comisión de Fiscalización. Señor Carlos Basombrío, ministro del Interior, el ciudadano Edmundo Laureano Gálvez Rodríguez, accionista de la empresa Agropucallá, pone en conocimiento que el 17 de enero del 2017 fue la fecha señalada por el juzgado para llevar a cabo la diligencia de instalación de la nueva administración. En mi condición de representante de Lambayeque y conocedor de la realidad de las azucareras de la zona, le traslado copia de la documentación recibida, solicitándole disponer las acciones correspondientes. Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización. Edmundo Laureano Gálvez Rodríguez es la cabeza de uno de los bandos en disputa por la azucarera Agropucallá. Este bando logró ilegalmente una sentencia judicial favorable, pero no por mucho tiempo. El fallo fue dejado sin efecto en unas cuantas semanas y fue tan irregular y con visos de escándalo que el juez provisional que lo emitió permanece suspendido del cargo por la Oficina de Control de la Magistratura. Yo no voy a negar los hechos, yo recuerdo que sí. ¿Por qué un congresista conocedor de la realidad de las azucareras trata de ayudar a una de las partes en pleno proceso judicial? A mí no me va a encontrar nada ilegal, porque soy un hombre decente. El reglamento del Congreso es muy claro y en su artículo 20 establece una serie de prohibiciones para los parlamentarios. Los congresistas están prohibidos de intervenir en favor de terceros en causas pendientes de resolución ante el Poder Judicial. Las movidas en Pucallá del presidente de la Comisión de Fiscalización, los documentos enviados y su larga historia familiar con las azucareras de la zona. Todos los detalles aquí en Panorama. Esta es la hoja de vida del congresista Héctor Becerril, autoproclamado conocedor de las azucareras y por supuesto que las conoce muy bien. En experiencia laboral vemos que entre el 2006 y el 2011 trabajó en la azucarera Pomalca como jefe de control patrimonial y desarrollo social. Pero eso no es todo. Según este documento de registros públicos de la empresa Tumán, él fue designado como administrador judicial de esta azucarera.
azucarera. Administrador judicial a Héctor Virgilio Becerril Rodríguez. Este documento no ha sido consignado en su hoja de vida. Héctor Becerril, congresista de la República y profundo conocedor de las azucareras de Lambayeque, conoce a estas empresas por dentro. Sabe perfectamente de las pugnas judiciales y de los violentos enfrentamientos que durante años se registran por la propiedad de Agropucalá, pero toma partido. También conoce de largo las prohibiciones que tiene por ocupar este cargo. Sí, juro. Hay un sistema pues, de separación de poderes, ¿no? El Congreso tiene sus funciones, el Poder Judicial tiene las suyas, el Ejecutivo tiene las suyas, ¿no? Haría mal en enviar una carta haciendo pues, algún tipo de interferencia en la causa, ¿no? Sin embargo, a pesar de las restricciones, el acomedido congresista Becerril envía 3 comunicaciones a 3 funcionarios distintos. Se trata de estos oficios firmados de puño y letra. Con fecha 21 de septiembre del año 2016, él presenta una carta a la presidenta del Poder Judicial Lambayeque pidiendo que se investigue y se acelere el proceso de Junta de Accionistas de Pucallá. La primera carta la dirige a la presidenta de la Corte Superior de Lambayeque, la jefa del Poder Judicial en esta región. Por esos días, el caso que le interesaba, el cambio de administración en Pucallá, era visto por el magistrado del Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, Edwin Ciadén. Entonces, sin mucho rodeo, Becerril va directo al grano. El mensaje es bastante claro para la jefa del juez provisional, Ciadén. Por otro lado, nos llama poderosamente la atención la lentitud con que avanza el expediente 01711-2004 a cargo del juez Edwin Eduardo Ciadén Díaz, proceso que no es resuelto hace 12 años. En tal sentido, solicito a usted informar lo siguiente: última actuación procesal y señalar cuál será la próxima actuación procesal. Explicar las razones por qué este proceso no concluye. Atentamente, Héctor Becerril, congresista de la República. Para que no quede ninguna duda, Becerril especifica número de expediente y el nombre del juez a cargo. La Corte Superior le responde casi de inmediato. Apenas un día después, el magistrado Héctor Núñez Julca informa al congresista que esa presidencia no podía interferir en el trabajo del juez Ciadén, tal como lo pretendía este fujimorista. Los magistrados son independientes en su actuación. Esta presidencia no tiene las facultades para interferir en su actuar. Esta comunicación la firma un juez, es el juez Héctor Núñez Julca. La contestación fue un revés, pero no la resolución del polémico juez Ciadén. Utilizando su poder de congresista para que se acelere el caso Pucallá. Y producto de eso es que sale la resolución nombrando a una nueva administración y desplazando al administrador de los trabajadores. Carlos Ramírez es parte del otro grupo en disputa, los trabajadores de Pucallá, quienes desde el 2014 ejercen la administración judicial de esta azucarera. Precisamente, la resolución del juez Ciadén les arrebata la administración y se le entrega al grupo apoyado por Becerril. Si es un congresista de la República, yo entiendo que debe luchar por el bien de los trabajadores y el bien del pueblo peruano. El otro bando tenía la administración en papeles. El siguiente paso, entonces, era ejecutar la orden del juez, ingresar a Pucallá. Pero no lo harían solos, ni esperarían los tiempos de la justicia peruana como cualquier mortal. Nuevamente, el congresista Becerril trata de acelerar el proceso. Esta vez envía 2 nuevos oficios, uno para el ministro del Interior y el otro para el director de la Policía Nacional. Oficio número 1386, Comisión de Fiscalización y Contraloría.
Como si fuera el vocero de Gálvez Rodríguez, el legislador narra con detalle en estos dos oficios similares los pedidos de Gálvez. Explica que ya se frustró una diligencia y que a pesar de los días transcurridos todavía no se había reprogramado otra. Incluso describe la ruta que sigue la solicitud de resguardo policial para que este grupo vuelva a intentar tomar Pucallá. El 18 de enero del 2017 se ha generado otro plan de operaciones, el mismo que ha sido elevado el 7 de febrero para la aprobación del general José Luis Lavalle, jefe de la DIRNOP, el cual hasta la fecha no ha sido aprobado, encontrándose en el despacho del director de la Policía Nacional. En mi condición de representante de Lambayeque y conocedor de la realidad de las azucareras de la zona, le traslado copia del documento recibido, solicitándole disponer las acciones correspondientes. Pido a usted se sirva informar las acciones que realice su despacho respecto al presente pedido. Héctor Becerril, presidente de la Comisión de Fiscalización. En vista de que el día 17 de enero no tuvo éxito porque los trabajadores nos opusimos, él envía una carta pidiendo policías y garantías para que se vuelva a llevar a cabo el operativo de instalación. Aquí está el documento que es a nombre de la Comisión de Fiscalización. Yo no sé si la Comisión de Fiscalización tenga conocimiento, porque él toma el nombre de la Comisión de Fiscalización. Aquí lo dice en el documento. Los oficios del congresista fueron recibidos en mesa de partes del ministerio y en la Secretaría General de la Policía Nacional el 13 de marzo del 2017. Dos cartas que llegaron casi al mismo tiempo a estas dependencias públicas, exactamente el mismo día que se revocó la resolución del juez Edwin Ciadén. Para los denunciantes está claro que Becerril intentaba que se ingrese a Pucallá antes que se desestimara esta resolución. Presionó con estas comunicaciones, pero ese día la orden que imponía un nuevo administrador judicial quedó sin efecto. En mayo, este juez provincial fue sancionado por inconducta funcional. La resolución era irregular, excedía atribuciones y no se respetaban las reglas. Suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial contra Edwin Ciadén. Héctor Becerril tampoco respetó las reglas. Según las normas del Congreso, intervino en un proceso judicial. La carta, pues, de por sí misma, es una carta hasta cierta forma intimidatoria, porque no la está enviando por cualquier hijo de vecino, ¿no? Está enviando a alguien que tiene una posición en la política, ¿no? Y no solamente es el señor Héctor Becerril, su hermano también está involucrado en las empresas azucareras. Efectivamente, su hermano también está demostrado. Él ha sido gerente general de la empresa agroindustrial Comalca y hoy en día él es gerente general en la empresa agroindustrial Tumán, que a sangre de fuego se han metido a la empresa. Entonces, eso demuestra, y yo desmiento públicamente que este señor dice que no tiene interés en la azucarera. Con esto lo estamos desmintiendo públicamente. Yo no tengo ningún conflicto de interés respecto a esa empresa Agropucallá. Y para mí, lamentablemente, el Poder Judicial es uno de los lugares donde está la corrupción, demorando esos años que tropezan para que finalmente, esperando pues algún tipo de prebenda, entonces es clarísimo, el pedir, en todo caso, información, no es delito. Y ahí yo dejo esta entrevista. Si un juez, diríamos, tiene una conducta irregular, supongamos yo soy parlamentario, conozco ese hecho, bueno, formulo la denuncia pertinente, pues. Pero enviarle una carta al propio magistrado es una suerte, pues, de presión, a decirle, oye, resuelven en otro sentido, ¿no? Sabe de lo complejo del problema en las azucareras, de las violentas pugnas por su manejo. Él y su hermano han trabajado en estas empresas, pero decidió tomar partido por uno de los bandos e hizo sentir su poder. Yo, como siempre, doy la cara, porque soy una persona decente que jamás está metido en algo ilegal. Esta no es su función, según varios especialistas consultados. Carlos Brus usó el cargo para pedir resguardo para su restaurante.
Ahora, Héctor Becerril, desde su despacho congresal, se inmiscuye en otro poder del Estado. Ahora, yo le estoy pidiendo ningún resguardo policial para mi persona, para una empresa que sea de mi propiedad. Yo no voy a permitir que se quiera comparar un hecho de los que está pidiendo, digamos, para su restaurante propio, que se le dé policía para que cuide un evento. No es el caso. Documentos firmados del congresista Becerril, que por sí solo cuentan la historia completa del fiscalizador, ahora fiscalizado. Los oficios son clarísimos al respecto, ¿no? Porque además hay que tener en cuenta que estamos hablando de un proceso judicial en el que siempre hay dos partes y la preocupación y justamente las presiones que hace se dan justamente a favor de uno de estos lados. Así que la preocupación social por la patria, por la región, quedan totalmente de lado. Donde sí tiene además un conflicto de intereses sumamente grande, grosero y fuerte es en el caso de Tumán. Ahí precisamente ocupa el cargo de gerente general en esa cooperativa su hermano, el señor Antonio Becerril. ¿Qué ha pasado en Tumán esta semana? Pues nuevamente un tema de los procesos judiciales y que se ha logrado de una manera completamente inusual, completamente inédita, la cantidad de policías que han llegado hasta ese lugar. Esas imágenes son de la cooperativa de Tumán, ya no de Pucallá, donde, como digo yo, en medio de un proceso judicial, donde jueces incluso tienen discrepancias, se envía desde el Ministerio del Interior una cantidad enorme, pero enorme de policías que, valgan verdades, los necesitamos más en otros lados. Pero están ahí, en el lugar donde el gerente general, que también es parte de todo este lío, es el hermano del congresista Héctor Becerril. La cooperativa en la que Héctor Becerril fue incluso administrador judicial o también tuvo una labor administrativa sumamente importante. Él la deja para que su hermano la ocupe. Mucho ojo con todo esto y a preocuparnos un poco más respecto a estas actividades extracurriculares o extra fuera del Congreso de la República.